Y bien, el jueves pasado Hillary Clinton pronunció un discurso muy importante, sobre todo considerando el incidente que ha habido entre Google y el gobierno chino. Google ha amenazado con salir de la China en vista de ataques cibernéticos y censura a una serie de contenidos que se transmiten a través de la red. Y entonces Hillary Clinton ha pronunciado un discurso en el que ha anunciado en buena cuenta, en que ha denunciado estos hechos en general, que ocurren no solamente en China, sino en una serie de otros países, y ha anunciado una ofensiva, digamos, de Estados Unidos para generalizar la libertad de Internet. Por ejemplo, ha dicho que ya hemos comenzado a vincular estudiantes en Estados Unidos con jóvenes en comunidades musulmanas en todo el mundo. Ha dicho que las redes de información se han convertido en un gran nivelador y que Estados Unidos está comprometido a dedicar los recursos diplomáticos, económicos y tecnológicos necesarios para avanzar, digamos, estas libertades. El Departamento de Estado está trabajando ya en más de 40 países para ayudar a las personas silenciadas por gobiernos opresivos. Esto es una ofensiva contra las dictaduras que oprimen, digamos, que cierran la información. Hemos incluido la libertad de Internet como un elemento de la primera resolución que hemos presentado después de regresar a la ONU. Apoyamos también la creación de nuevos instrumentos que habiliten a los ciudadanos a ejercer su derecho a la libertad de expresión circunviniendo la censura políticamente motivada. Es decir, ayudar a los ciudadanos a sortear esta censura en los países en donde se censura. Proporcionamos fondos a grupos en todo el mundo para asegurar que estos instrumentos lleguen a personas que los necesitan. Es decir, una cosa subversiva realmente dentro de estos países. Estamos adoptando un planteamiento de ángel inversionista a sostener una variedad de actores emprendedores. Queremos poner estas herramientas en manos de gente que las utilicen para avanzar la democracia y los derechos humanos, luchar, en fin, por no solamente eso, sino también por el tema del cambio climático, salir de la crisis mundial, en fin, convertir a la humanidad, ampliar la comunidad mundial, ha dicho, para poder enfrentar de manera colectiva los grandes desafíos. Para todo eso se necesita libertad de Internet. Bueno, estamos con Maite Segarra, que es experta en estos temas, para que nos dé, Vizcarra, perdón, para que nos dé su opinión, su apreciación, su interpretación acerca de este discurso de Hillary Clinton. Bueno, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Lo interesante es, como estábamos conversando hace un momento, es que esto es la consolidación de alguna manera de una línea de política que de alguna manera Obama ya estaba de alguna manera adelantando cuando fue precandidato. Adicionalmente, es además la consolidación de una estrategia de avanzada del gobierno americano para adelantarse a dos posibles situaciones de riesgo, porque tampoco hay que ser inocente. Uno es el hecho de que en efecto Internet es libre, pero como bien lo indica Hillary Clinton en su discurso, tienes un uso positivo y también un uso negativo en el sentido en que pueden haber ataques cibernéticos, y no solamente los que se han dado, por ejemplo, en el ámbito comercial, como puede ser en el caso de Google en China, sino también de naciones que evidentemente están dentro de un ámbito de dictadura. Eso nos lleva a una lógica de los famosos ataques o guerras cibernéticas. ¿Qué cosa es un ataque cibernético? En sí mismo es una intrusión que se produce de manera inesperada a algún ámbito privado, que puede ser de una empresa o también del Estado. Entonces, al ser una intrusión no esperada, que puede ser dañosa o no, te genera una serie de situaciones de responsabilidad, que como decía, en el ámbito del derecho internacional público todavía no está claramente establecido. O sea, te comentaba que incluso en la OTAN no tienen claro cuándo es que estamos frente a un caso de guerra cibernética, si es que se presentase esa situación. Porque el primer gran punto es cómo identificar al que te está atacando. En un territorio totalmente gaseoso como es el de Internet, no necesariamente el lugar donde se origina ese mensaje quiere decir que es el que te está atacando. O sea, hay territorios que están liberados, que son probablemente los que están en contra del gobierno americano. Ese es un tipo de análisis entre líneas que podría de alguna manera explicar ese tipo de política, ¿no? La otra es que en efecto... bueno, ella habla de la seguridad cibernética, de la seguridad para cibernética, defenderse de los ataques, etcétera, que esto puede dañar incluso hasta la economía global y todo lo demás. O sea que sí lo toca. Sí lo toca, y claro, o sea, pero no, digamos que el artículo, o en todo caso el discurso hace énfasis en el tema de la libertad, y cuando ella habla de la libertad de expresión, habla ya de su evolución, que es la libertad de conexión.
o de Claro. conectividad. Ya dice, todos en la humanidad tenemos derecho a conectarnos. Y cuando habla de conectarnos, no habla solamente de la PC, sino del celular, de tu iPod o de cualquier tipo de dispositivo personal que pueda entrar a la red. Hace la analogía con la libertad de asociación, ¿no? Totalmente, y además es muy buena, ¿no? Y otra analogía interesante que hace en el ámbito económico, ¿no? El hecho de que, si bien es cierto, hay naciones que son muy innovadoras, el hecho de que no tengan acceso a este tipo de libertad les quita posibilidad de entrar a un mercado que puede ser denominado de ideas, ¿no? Claro. Es un stopper para entrar a competir. Entonces ella dice, ok, o nos, por un lado el tema de la seguridad y por el otro el tema económico, ¿no? O sea, ella bien ha dicho, hay una serie de políticas y acercamientos que están haciendo a través de ONGs o de gobiernos para que se apliquen tecnologías utilizando este tipo de conexiones. El tema es, claro, obviamente van a ser empresas locales americanas. Entonces, por ahí que lo que se quiere es replicar el éxito que ha tenido con Google o nuevas empresas de este tipo en la lógica del Big Champion, ¿no? O sea, empresas de alguna manera muy soportadas en una política nacional que finalmente permitan desarrollar todo un sector, como ha sido en el caso americano, ¿no? Lo relevante es que se está generando un nuevo mapa geopolítico en el que evidentemente los Estados Unidos quiere, o sea, el gobierno americano quiere ser el líder en este proceso y lo ha dicho abiertamente, o sea, además, no solamente defendiendo la libertad de expresión, sino una nueva libertad que es la de la conectividad. Ahora, ¿qué papel vamos a jugar en este nuevo mapa a naciones como las del Perú? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? Probablemente este tipo de temas ya deberían tener mayoría de edad y dejar de salir del constructo meramente tecnológico. Hay un grupito de gente que, o sea, evidentemente están vinculados los tecnólogos, pero más allá de esto, ¿qué dice la opinión pública? ¿O qué dice las clases dirigentes o, bueno, eventualmente que puedan tener algún tipo de opinión, ¿no? Que Pero es en un país importante. como el Perú simplemente la gente usa la red y la red puede ser usada para el bien o para el mal, ¿no es Así cierto? es, así es. Y ella pone énfasis en eso también. Puede ser usada para afrontar colectivamente una serie de problemas, generar una gran discusión mundial sobre el tema del cambio climático, generar conciencia, O de cualquier cosa. generar movilizaciones a favor de eso, etcétera. Por ejemplo, la movilización que hubo contra las FARC, se utilizó Facebook para eso. En fin, todo eso, ¿no? Eso es muy interesante, pero por otro lado, aquí hay en potencia un proceso subversivo dentro de las dictaduras, digamos, dentro de los países cerrados, ¿no? Porque obviamente, y lo dice abiertamente, vamos a financiar todo lo que sea necesario para lograr la libertad de Internet en esos países, en la China, etcétera. Sí, 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 sí. Entonces sí que es un desafío Sí. un poco temerario, diría yo. Ya la China ha reaccionado de alguna manera, ha acusado Bueno, a Estados Unidos, no sé de qué. Lo que pasa es que en el mundo tú tienes polarización sobre lo que hay que hacer con Internet, ¿no? Está la visión totalmente desregulada y libertaria de los Estados Unidos, tienes la visión promedio que tiene la Comunidad Europea y tienes situaciones como las de China en donde obviamente hay un control absoluto de los contenidos. Claro. O sea, son regímenes cerrados, pese a que actúan económicamente como capitalistas, Claro. ¿no? O sea, tienen esta doble moral. Así es. Lo importante sí es que, como ella misma denomina, están trabajando en la definición de la diplomacia del siglo XXI. Claro, Y eso es importantísimo, porque dado que los Estados Unidos está obligando a que tengan un cuerpo especializado de expertos, no solamente en temas internacionales, sino en temas tecnológicos o un mix, va a obligar a que también el resto de países que tengan acercamientos con esta nación, pues hablen en los mismos términos, ¿no es cierto? Porque evidentemente cuando hablemos del TLC, por ejemplo, que tiene capítulos expresos sobre temas de tecnología, ¿qué vamos a decir nosotros? Porque lo que es claro es que nosotros... ¿No tienes que proponer algo, pues, Maite? Bueno, estaremos en ese tema, ¿no? De hecho, parte de eso es tener los blogs y acudir a estos foros. Así es. Bien, muchísimas gracias, Maite. Igual. Nos ha ganado el tiempo. Gracias. Muy interesante este tema. Maite Vizcarra, experta en tecnología de telecomunicaciones. Vamos a una pausa. No, pausa o ya nos despedimos. Pausa, una pausa y regresamos.